Buenos días. Tenemos la información impresionante del espionaje de Pegasus en México. Bueno, no nada más en México, en más de 50 países, mandatarios, presidentes, opositores políticos, líderes sindicales, periodistas, etcétera, todos espiados bajo este sistema de software Pegasus creado por una empresa de alta gama de Israel, NSO Group. Pero en México las cifras superan por mucho a los de los otros 49 países. En la época de Peña Nieto, contratado primero por Felipe Calderón, pero con Peña Nieto, como estaban con la corrupción en su máxima expresión, o sea, grados de corrupción que en Latinoamérica en Sudamérica son de risa, ¿no? O sea, México es realmente la peor porquería que se ha visto en corrupción a nivel planetario. Lo que se robaban de aquí era casi, nos estaban dejando casi como Zimbabue, ¿no? Y las personas aún defienden a esos corruptos gobernantes de la ultraderecha. Incluso hay corífeos internacionales que hacen el trabajo sucio a los entramados internacionalistas. Pero la gravedad del sistema del software Pegasus es impresionante. Vean, con tal de sostener el poder, buscaron hasta en el perro a López Obrador. Vamos a ver lo que dice la esposa del mandatario, actual mandatario mexicano, en cuanto a este tema. Dice: espionaje telefónico. Estamos hablando de Beatriz Gutiérrez Müller, la cual es esposa de Andrés Manuel López Obrador, que es una historiadora, ¿no? Espionaje telefónico, seguimiento físico de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y de declaraciones ante el SAT, chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado, visitas continuas al registro civil para confirmar parentescos y al registro público de la propiedad para inspeccionar propiedades, hasta en el extranjero. Intromisión en cuentas de redes sociales, en todas. No terminaría de enumerar. Así han sido muchos años acompañando a Andrés Manuel. El gobierno quebrantó sistemáticamente nuestros derechos individuales, como el de la privacidad. Por fortuna, lo ha declarado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato. Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me sorprende, me repugna, pero estamos acostumbrados. Gracias a todos los investigadores que emprendieron la revisión de esos expedientes de aquella empresa extranjera que fue contratada para entrometerse en casa. Autoridades mexicanas como la Fiscalía General de la República deben hacer las indagaciones correspondientes. Bien, eso es lo que dice Gutiérrez Müller, ¿no? Según una investigación realizada por The Washington Post y otros 16 medios de comunicación con la ayuda de Amnistía Internacional y la organización francesa sin ánimo de lucro, Historias Prohibidas, aparecen más de 50,000 números de teléfono, 15,000 de ellos de México, que desde el 2016, presuntamente, han sido seleccionados como pertenecientes a personas de interés por clientes gubernamentales de NSO Group. Bueno, el primero que contrató este software fue el expresidente panista Felipe Calderón, que obviamente junto con sus mano derecha, el secretario de Seguridad Pública, el superpolicía experto en montajes, Genaro García Luna, pues tenía espiado a toda una red de políticos, de opositores, de líderes sindicales. Incluso usaron ese sistema para lanzar grupos de represión. Y bueno, todos sabemos que García Luna era como un demonio que junto con su mano derecha, Cárdenas Palomino, actuaban como un grupo delincuencial en lugar de como servidores de la justicia. Y lo podemos ver con las obras de arte de montajes que se lanzaron y con el tráfico de estupefacientes que pasaron por la frontera en las pipas de Pemex, ni más ni menos. Se convirtieron en traficantes, ¿no? Y se rasgan las vestiduras todos estos de la derecha mexicana, hablando de que el régimen cubano, que es, ¿cómo se dice?, un estado comunista narcotraficante, pero omiten decir en los medios tradicionales, no estoy hablando del público en general. El público en general tiene todo el derecho de criticar el sistema cubano, pero los medios tradicionales sí tienen el derecho, tienen el deber de hablar del tema de García Luna. Lo han escondido durante todo este tiempo los medios tradicionales mexicanos. O sea, no es posible que denuncien otros países
cuando en México realmente los narcoestados está todo lo que da, incluyendo los actuales estados fallidos que están en control de la ultraderecha, como Jalisco, que está en manos del orate de Enrique Alfaro, y Tamaulipas, que está en manos del narcogobernador Cabeza de Vaca, que no tarda en ir preso. Y ni se habla de Chihuahua, con Javier Corral y los anteriores gobernantes, ni se hable tampoco de Silvano Aureoles. Bueno, es realmente vergonzoso, ¿no? Pero vamos a ver qué dice aquí esto. Dice Alfredo Jalife: el sistema de espionaje Candiru es peor que Pegasus. Candiru es mucho peor porque hay mayores vulnerabilidades que han detectado quienes venden este producto, que también es de Israel. Ha cambiado muchas veces el nombre, precisamente para ocultar su malignidad. Ahora tiene un problemón con Google y Microsoft porque detectan vulnerabilidades. Se meten ahí y todo lo que es YouTube, Google, Safari, Microsoft, WhatsApp, no hay nada que se escape. De acuerdo a una publicación de Citizen Lab, Microsoft identificó al menos 100 víctimas de este sistema en Palestina, Armenia, España, Gran Bretaña, Israel, Irán, Líbano, Singapur, Turquía y Yemen. El también periodista destacó que el espionaje a través de Pegasus en México se hizo principalmente en 2018, época en que gobernaba el país el presidente Enrique Peña Nieto. Pues sí, o sea, estaban desesperados por mantener el reinado de corrupción y de latrocinio en contra de México. Impresionante los niveles de saqueo del periodo neoliberal. Y bueno, desgraciadamente estamos viendo que a qué grado estaba todo esto. Pero bueno, esto costó 32 millones de dólares y se hizo en la gestión de Tomás Herón, indica la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto, que por cierto Santiago Nieto, el titular de esa dependencia, pues, también era espiado. Y no nada más era espiado él, eran espiados todos. O sea, estamos hablando de todo el círculo cercano de Peña Nieto. Peña Nieto espiaba incluso a su círculo cercano para ver si no lo traicionaban o si no hablaban. Estamos hablando del secretario de Energía, estamos hablando de Emilio Gamboa, el coordinador del Senado, estamos hablando de los gobernadores. Este software entró en todos los gobiernos del PRI, donde tenía presencia los gobernadores del PRI. Durante la gestión de Tomás Herón como director de la Agencia de Investigación Criminal del entonces PGR, el sistema costó 32 millones de dólares, dice. En Palacio Nacional, Nieto Castillo destacó que el contrato del software para espionaje telefónico fue desarrollado por la empresa NSO Group y acusó que no es el primer caso de compra de un malware, luego de que se contrató uno durante el gobierno de Felipe Calderón, como ya hemos dicho, ¿no? Los montos contratados en total de depósitos son 5.914 millones de pesos y en retiros 2.889 millones de pesos. Fíjense nada más las cantidades estratosféricas que con nuestros impuestos estábamos financiando nuestro propio espionaje, ¿no? López Obrador dice que no va a denunciar nada porque ya está acostumbrado. De hecho, cuando entró a la presidencia, lo primero que hizo fue sacar los expedientes de la CIA en México y los hizo públicos para que los periodistas los pudieran publicar. Y él mismo vio su expediente y se sorprendió al ver, o no se sorprendió tanto porque ya sabía que era un opositor férreo al gobierno de la mafia del poder, de que cuando era candidato al gobierno de Tabasco, que compitió contra Madrazo, la CIA lo estaba espiando a él y a su familia. Incluso espiaron, bueno, desde ese tiempo, ¿no? Incluso espiaron a su cardiólogo cuando tuvo el infarto en la campaña presidencial contra Peña Nieto. ¿Por qué? Pues querían saber la salud del presidente, qué tan fuerte estaba. Estaban checándole la salud a ver si había posibilidades de darle un empujón, me imagino, o algo, pero que estaban muy atentos a la salud del presidente, también para golpeteo político. Y bueno, esto era cuando estaba reclamando contra la contrarreforma energética de Peña. Esto es lo que les quería traer. Este espionaje es realmente brutal. Los software Candiru y Pegasus de la empresa NSO Group
cómo se metieron en México, cómo estaba desesperado el régimen neoliberal rapaz de mantener el control de un país fuerte, poderoso, en el tercer mundo, y cómo seguir saqueando de manera descomunal y mantener el régimen de lujos y privilegios de la clase política tradicional y la burocracia dorada que hoy aún los títeres del INE están manteniendo en contra de la Constitución. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, ya pasé las cifras aquí de sus gastos mensuales. Ellos ganan más que el presidente. Se ampararon para no ganar menos que el presidente, ir en contra de la reforma al Poder Judicial, ir en contra de la reforma electoral, y están violando la Constitución. Tenemos un sistema nacional electoral, un INE, cuyos líderes están violando la Constitución, pero es un poder autónomo y no se le puede tocar. Entonces la reforma electoral se va a legislar en eso para que se quiten también los diputados plurinominales, que por cierto sector de la izquierda y misteriosamente se indignó con esta nota de quitar a los plurinominales, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Estábamos hablando del tema de la corrupción y de la austeridad republicana que hoy está transformando a México y se está combatiendo de raíz como nunca se lo esperaron los títeres neoliberales de los Estados Unidos y del imperio internacional, antimexicanos totalmente. Pero bueno, parece ser que van a seguir mucho tiempo en la oposición, van a seguir vociferando en los medios tradicionales, llorando y berreando su falta de prerrogativas que se les eliminó de tajo. Básicamente se les cortó todo el dinero, el chorro de dinero que Peña Nieto, Calderón, Salinas fue el que comenzó con eso. Bueno, no Salinas, estamos hablando desde el periodo del desarrollo estabilizador con los fascistas del pasado, que comenzaron a callar periodistas por medio de dos cosas, ¿no? La intimidación y el dinero. Obviamente les pagaban una cantidad brutal de dinero y bueno, por eso están enojados. Lástima que estén ahora berreando. Incluso el ex vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, se encuentra en Estados Unidos evitando un careo con Loret de Mola por la cuestión del montaje de Israel Vallarta, que tiene que afrontar esa realidad. ¿Por qué? Bueno, porque Israel Vallarta es una persona que hace 15 años, creo, está en la cárcel de manera injusta, ¿no? Y es increíble cómo esta mafia se sale con la suya en estos montajes ridículos que nos patrocinó el señor García Luna y Cárdenas Palomino. Esperemos que ya liberen a Israel Vallarta y se encarcele a los responsables de este montaje, que fue el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, Loretito y otros chayoteros por ahí, los cuales se les cayó el teatro. Muchísimas gracias, estaremos atentos a estas noticias. No me gusta publicar mucho sobre política, pero bueno, este caso sí es impresionante porque Israel es el país fascista por antonomasia. Muchas gracias.